En esta mañana nos toca meditar sobre la otra iglesia que sigue en la lista de las 7 iglesias, que es la iglesia de Sardis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. El mensaje lo encontramos en los 6 primeros versos. Gracias a Dios por este tipo de estudios o de exposición del mensaje de Jesús a sus iglesias, porque nos pone en la línea, nos pone en la perspectiva que Dios quiere para que la iglesia esté, nos pone en su voluntad. Esta iglesia tiene un especial mensaje muy bueno para nosotros. De la historia que estaba leyendo y sacando acerca de esta ciudad de Sardis, me llamó la atención una parte que es ya casi a fines de esta ciudad. Esta ciudad muy antigua, 500 y tantos años antes de Cristo, fue un lugar donde habían vetas de oro y eso atrajo a conquistadores, en fin, pasó de conquistador en conquistador hasta que al final quedó bajo el Imperio Romano. Y ya cuando estaba para extinguirse esta ciudad, una de las cosas era que de esta ciudad salían gladiadores. Era un lugar de entrenamiento para este tipo de deportistas, de gladiadores, y Sardis sacaba muy buenos gladiadores, victoriosos, vencedores. Pero esta fama le duró solamente un tiempo, porque después empezó a entrar dentro de la vida de estos gladiadores el libertinaje, abuso de alcohol, abuso de drogas, abuso de sexo, un libertinaje que al final de cuentas llevó a estos excelentes gladiadores a extinguirse, a desaparecer. Y es interesante el mensaje que esta historia ya nos trae, porque la iglesia que está en Sardis también está atravesando un momento angustioso. Dije que la descripción de las iglesias iban de más a menos. Fíjense lo que vamos a ver en el contenido de esta iglesia. Así que vamos al verso 1 y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis tiene un significado. El significado es los que escaparon o los que quedaron. Y el mensaje va, como siempre, al responsable de esta iglesia. El Señor Jesucristo es el que da el mensaje al responsable de esta iglesia en Sardis. Y él dice, se empieza a presentar, como ya hemos visto, la característica del mensaje de las iglesias es, Jesús empieza a presentarse en primer lugar. Y él se presenta de la siguiente forma: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. No es que hayan 7 espíritus de Dios, ni tampoco que hayan solamente 7 representantes y que solamente existan 7 iglesias. En la palabra de Dios, la palabra 7 describe algo, describe plenitud, algo completo, algo perfecto. Entonces, Jesús se le presenta como el que tiene, es dueño de los 7 espíritus de Dios, de la plenitud del Espíritu de Dios. Él tiene el Espíritu de Dios, pero también tiene a los responsables de las iglesias, descrito aquí como el que tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los 7 ángeles, los 7 mensajeros, los 7 responsables de la iglesia. En fin, podríamos decir que Jesús es dueño de la iglesia, la compró a precio de su propia sangre. Y ya esta introducción de Jesús nos dice que Él tiene el Espíritu y acá tiene a los responsables de las iglesias. Cuando Dios hizo al hombre, lo formó y después puso espíritu de vida para que el hombre pueda ser un ser viviente. Y en Cristo Jesús, cuando obtenemos el segundo nacimiento, también Él pone su Espíritu Santo dentro de nosotros para vivificarnos en este nuevo ser que ahora somos. Somos nacidos de nuevos porque tenemos el Espíritu de Dios que nos da vida. Y aquí Cristo se está presentando como el que tiene el Espíritu vivificante. Y acá tiene a las iglesias. Él puede vivificar a las iglesias. Entonces, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué terrible. La iglesia de Cristo, una iglesia muerta. Había una iglesia que empezó con mucho empuje para con Dios, y en la parte de su frontis, en su fachada, en la parte alta, habían puesto un rótulo citado de Corintios 8:6, que decía: solo hay un Dios
y nosotros somos para Él. Esta iglesia empezó a tener problemas, el entusiasmo por Dios había caído, la iglesia se dividió, se involucraron más en obra social, en hacer buenas cosas programadas y todo, pero su espiritualidad había caído, como también con el paso del tiempo habían empezado a caer las letras de su rótulo del frontis, de su fachada arriba. Habían caído varias palabras y solamente se leía. Antes era, solo hay un Dios y nosotros somos de Él. Y había quedado solamente, solo nosotros. Ese rótulo describía cómo estaba la condición de esta iglesia. Solo ellos, ya no está Dios con ellos. Pero muchas veces los títulos, los rótulos de las iglesias son engañosos. Hace muchos años, cuando pertenecía a un grupo de iglesias, se había abierto una y le habían puesto de nombre Iglesia de Fe. Y también su frontis muy grande, la pared que da para la calle, un círculo grandazo, ¿no? Iglesia de, y en el centro Fe, una letra de grandotas. Entonces cuando vi esta iglesia, dije, carambas, ¿qué cosa habrá adentro, no? Si es una iglesia de fe. ¿Cómo se moverá el Espíritu de Dios dentro? Ahí el que entra con 3 pies sale con 2. Que entra cojito con su bastón sale con 2. Entra ciego y sale viendo. Pues grandes cosas se puede ver cuando hay fe. Una iglesia de fe. Así que me fui un poco con el entusiasmo de ver. Y no pasó nada de nada. Una iglesia normalita como todas las demás. En cierta ocasión me encontré con un diácono de esa iglesia y me dijo muy emocionado: ay, hermano, hemos tenido un culto bellísimo, bellísimo. Estaba muy emocionado el hombre. Y cuando me lo contaba, sus ojos se hacían agüita porque ya iba a llorar. Yo dije, carambas, por fin se está viendo algo dentro de esta iglesia. Entonces yo, con el ánimo de saber, cuéntame, hermano, cuéntame, ¿qué ha sucedido? Uy, hermano, una noche bellísima. ¿Qué ha pasado? Me dice, habíamos estado en el culto, ya habíamos terminado el culto, habíamos despedido, era el programa de Navidad. Y habían terminado y habían dicho muy bien, hasta luego, se acabó, ya se empezaron a retirar. Cuando ya se estaban por salir de la puerta, le dijeron, alto, 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 tenemos una sorpresa, vuelvan, regresen. Entonces regresaron todos, dijo, sobre todo para los niños. Abrieron la cortina y detrás de la cortina había un hermano que era gordito, con barbita, que lo habían disfrazado de Papá Noel, con una bolsa llena de regalos atrás. Entonces dijo, ¡jo, jo, jo! Aquí le traigo regalos para todos los niños. Y esa era la gran alegría que este hombre me estaba contando. Iglesia de fe, especialista en celebraciones paganas. Los títulos pueden decir mucho o pueden decir cosas contrarias a lo que está ocurriendo. ¿Para qué está una iglesia del Señor? ¿Para qué Dios nos ha redimido y nos ha puesto como grupo? Dice Primera de Juan 1:6, que si decimos que estamos en comunión con Él, con el Padre de las luces, si decimos que estamos en comunión con Él, pero andamos en tinieblas, nos engañamos a nosotros mismos y no practicamos la verdad. Muchos vendrán al Señor Jesús en su venida y le dirán, Señor, no nos estás llevando, ¿qué pasa? Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera a los demonios, en tu nombre hicimos maravillas y milagros. Y el Señor le dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo puede haber alguien que en el nombre del Señor haga tantas cosas, pero que realmente el Señor lo desprecie? Porque lo que nos falta no es obras, involucrarnos en obras, sino en tener una buena relación con Dios, en tener una vida espiritual, no tener una vida de activista haciendo muchas cosas. No es necesario solamente creer en Dios, ser un creyente. Necesitamos uno que haya experimentado un cambio y que haya nacido de nuevo. Creyentes, hasta el diablo cree. Es un creyente, pero sin embargo está condenado. Esta iglesia tiene nombre, que vive pero está muerto. Una iglesia que teme ir contra la corriente, porque el cristiano tiene pautas diferentes. El mundo está cambiando, la norma, lo normal en el mundo está cambiando.
Y lo que hacen muchas iglesias es siguen la corriente del mundo, para que no los vean extraños, no los vean como raros. Siguen las corrientes y las cosas y las prácticas del mundo. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso significa andar contra la corriente, y eso nos cuesta. Pero sí hay esperanza de revivir. El hijo pródigo, cuando regresa a su padre, el padre le dice: mi hijo era muerto, mas ahora ha revivido. Hay esperanza para vivir. Y hay que estar atentos porque cualquier aspecto de la fe puede ser imitada. El arrepentimiento también viene del mundo. Y Pablo lo dice a los corintios: arrepentimiento según el mundo, y hay un arrepentimiento según Dios. Cuando nosotros estamos penosos, cuando estamos angustiados por las consecuencias que van a venir de nuestro pecado, decimos: ay, me arrepiento, porque tememos a las consecuencias. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Solamente hay arrepentimiento cuando estamos dolidos por haber ofendido a Dios. Cuando hay un arrepentimiento genuino, estamos dolidos por haber ofendido a ese Dios. De lo contrario, solamente será un remordimiento. Entonces, el arrepentimiento puede ser engañoso, puede ser imitado con el verdadero arrepentimiento. La fe también puede ser imitada. Pablo le dice a Timoteo en las cartas, 1 y 2, en el 1:5, la fe no fingida, porque uno puede fingir fe. Igualmente uno puede fingir amor, lo que también dijo Pablo, ¿no? El amor sea sin fingimiento. Igual uno puede fingir santidad. Jesús dijo de los fariseos: hipócritas, por fuera sí, blanqueados, pero por dentro, podredumbre. La santidad, la humildad, las oraciones, todas pueden ser imitadas. Así que tenemos que tener cuidado de saber cuál es lo genuino, cuál es lo correcto, qué es lo que quiere Dios. Lo peor es resistirse a ser ayudado. Tú tienes nombre que vives, pero estás muerto. ¿Qué se necesita para revivir a alguien? Se necesita que primero reconozca que está muerto para poder ayudarle. Pero si ese alguien dice: no, yo estoy vivo, entonces ¿cómo se le puede revivir? Primero hay que reconocer la condición de muerte. Verso 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. Tiene una parte que está muerta y tiene otra parte que está por morir. Y para que no mueran las cosas, dice: afirma las otras cosas. Sé vigilante. La vigilancia, mantenerte despierto, porque el enemigo es muy hábil para adormecernos y para que no nos demos cuenta del peligro en el que podemos caer, para enfriarnos o morir poco a poco. ¿Cómo es que uno puede morir poco a poco? Abandonando las costumbres correctas. Cuando tú abandonas la costumbre de orar, cuando tú ya no estás orando, ya estás muerto en esa área. Cuando abandonas la costumbre de escudriñar la palabra de Dios, estás muriendo poco a poco. Si ya no lees la palabra de Dios en tu casa, ya estás muerto en esa área. Cuando abandonas la costumbre de congregarte en la iglesia, ya no es tu prioridad, ya no tienes ganas de estar aquí. Te es más fácil y más querido estar en tu casa o estar en la calle con tus amigos y no aprovechar las oportunidades de reunión en la iglesia. Te estás muriendo poco a poco. Y ojo, atento, porque de esto depende de que el Señor te lleve cuando Él venga o te quedes. Cuando abandonamos la costumbre de participar en la iglesia, te estás muriendo poco a poco. Cuando abandonas la costumbre de buscar la voluntad de Dios en tu vida, y por el contrario estás haciendo tu voluntad, lo que tú quieres, es que te estás muriendo poco a poco. Sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Si el mundo se está muriendo, y nosotros sabemos eso, que el mundo se está muriendo, las autoridades no pueden salvarla, la política no puede salvarla, porque la única esperanza está en Cristo. Pero si la iglesia se está muriendo, ¿con quién contará a Dios para vivificar este mundo? Es urgente, es vital que la iglesia se mantenga viva como instrumento de Dios para vivificar a los demás.
Así que las obras de la iglesia en Sardis no estaban alcanzando el nivel que Dios esperaba. Y analízate, tú mírate, mensaje para nosotros en esta mañana. ¿Tú estás llegando al nivel que Dios está esperando de ti o estás por abajo? Si estás por abajo, te estás muriendo. Pero sé vigilante, dice. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí hay 4 imperativos, 4 mandatos. No es, bueno, si a ti te place, hazlo. Si tú puedes, hazlo. No, la palabra de Dios es hazlo y no hay otra cosa. Es un imperativo. La primera cosa que dice, acuérdate. Trae a memoria las cosas que Dios ha hecho por ti. Gracias a Dios por los cantos en esta mañana, porque han hablado acerca de las cosas que Dios demanda. Mira la cruz, mira la obra tremenda que Jesús ha hecho por ti para salvarte. Recuerda el sacrificio, lo que le ha costado al Señor Jesús para que tú obtengas la salvación. No lo eches a perder, recuérdalo. Recuerda cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida. Recuerda su poder. Vuelve a enamorarte de Él. ¿Sí? ¿Quieres enamorarte de Él? Bueno, recuerda y trae a memoria las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Tus primeras acciones, lo que tú estabas dispuesto a hacer por el Señor. Anda, recuérdalas, tráelas a memoria para ponerlas por obra. El segundo imperativo aquí es guárdalo, atesóralo en tu corazón, medítalo, piénsalo, para que lo hagas, para que lo cumplas. La palabra de Dios, cuando dice la palabra guárdalo, guarda los mandamientos de Él en tu corazón, no significa que tienes que memorizarlo y nada más, sino es guardarlo para ponerlo en práctica. Igualmente aquí, acuérdate de las cosas que Dios ha hecho y que tú hiciste para Él. Y vamos, guárdalo, ponlo en práctica. Tercer imperativo, arrepiéntete. Arrepentirse significa deja lo que estás haciendo y empieza a hacer lo correcto. Si estás haciendo algo malo, déjalo para que no mueras. Vamos, empieza a hacer las obras, afirma las obras que están por morir. En el camino que vas, estás muriéndote poco a poco, pero yo no quiero que mueras. Yo tengo el espíritu vivificador para darte vida, pero arrepiéntete para que puedas empezar a tener vida. Y el otro imperativo es velar. Vela, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es la primera iglesia que recibe la verdad de la segunda venida del Señor Jesús sorpresivamente. Él puede venir. Yo cuando estaba leyendo esto, no sé, se me vino una sensación que el Señor podría venir en ese momento. Una sensación buena realmente. Generalmente que lo pasamos desapercibido, lo conocemos, ¿no? Viene el Señor, pero vivirlo, decir, uy Señor, puede ser que vengas en este momento y desaparecemos. ¿Y por quién viene? Por todos aquellos que están vivos en ese rato, vivos espirituales. Los que no se han dejado morir. Los que estaban muriendo pero salieron de ahí porque quisieron vivificarse. Y el Señor viene por su iglesia y los que estaban muertos, te quedas a que te aviven a golpes por el sufrimiento, por la tribulación. Entonces, hermanos, aviva las obras para con Dios. Aviva tu vida espiritual. No dejes que puedas caer en la muerte. En tal caso te borrarían del libro de la vida, de los vivos. Pero estamos aquí, vela, sé sobrio, sé atento, esperando. Debes estar prevenido, porque el Señor viene en cualquier momento, sorpresivamente, como un ladrón que no lo esperas, vino y se arrebató lo que quiso. De eso nos enseñó Jesús. ¿Recuerdan? Con las 10 vírgenes, 5 atentas, las 10 eran vírgenes, eran sus esposas, en una forma figurada, la esposa. Pero se llevó un grupo y el otro grupo quedó a pesar de ser su novia también. ¿Por qué? Porque se durmieron, no velaron, no estaban preparadas. Pero la que se llevó el Señor es la que estaba atenta, vigilante, esperando su venida, no contaminándose con el mundo. Se los llevó. Verso 4.
Pero tengo unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. 3 grupos en esta iglesia. Un grupo que había muerto, otro grupo que estaba por morir y un grupo vivo. Gracias a Dios que Él siempre tiene un remanente fiel. Tiene a sus pequeños profetas por ahí hablando las verdades de Dios. Son pocos, pero son el remanente fiel que Dios tiene. Estos han logrado tener sus vestiduras blancas como todos los que hemos venido a Cristo. Todos los que hemos experimentado esta salvación en Dios hemos sido blanqueados, no por méritos propios, sabemos, no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo allá en la cruz, que nos limpió y nos dio estas vestiduras blancas. Y nuestra responsabilidad es mantenernos blancos, no manchar nuestras vestiduras. Y aquí el elogio para ellos es: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, que se han mantenido puros, como dice Santiago 1:27, que se han guardado sin mancha del mundo. Cristiano, ¿cómo está tu vestidura? ¿Todavía la tienes impecable, blanca? ¿O está ya manchadita, manchadota o con agujeros? ¿Cómo están tus vestiduras? Es nuestra responsabilidad mantenernos sin mancha. Dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es la demanda. Iglesia, escuche lo que Dios está hablando a nosotros en esta mañana. Escucha lo que Cristo, su dueño, te está diciendo. Yo he muerto por ti, iglesia, tú eres mía. Yo te he dado vestiduras blancas, ¿cómo los estás conservando? Con esto no quiero decir que no pecamos. Podemos pecar, pero tenemos cada día la oportunidad, cuando termina el día, de acercarnos ante el trono de gracia y clamar a Dios, buscando un oportuno socorro, clamando a Dios porque nos limpie de esas manchas, y al día siguiente otra vez amanecemos con nuestras vestiduras blancas, pero en buenas cuentas con Dios. Cuando hay un arrepentimiento, el Señor Jesús vuelve a limpiarnos, vuelve a darnos blancura de nuestras vestiduras. Y así debe estar el creyente, siempre limpiándose, para que cuando Él venga nos encuentre con las vestiduras blancas, como estas pocas personas que hay en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Estas andarán conmigo. Tenemos el caso de Enoc en el libro de Génesis, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Un prototipo, un ejemplo que Dios puso en el inicio de lo que era el creyente, caminar con Dios, y Él se lo lleva. Así queremos también nosotros ser, tener las vestiduras blancas cuando Él venga y nos lleve. Por eso hay que batallar contra el pecado, pelear contra las cosas malas y mantenernos limpios. Para eso nosotros debemos estar siempre despiertos, atentos, vigilantes, para no manchar nuestras vestiduras. Porque el diablo es muy tramposo. Él va colocándonos trampas a cada rato para hacer que nosotros manchemos nuestras vestiduras. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué hermoso. 3 promesas aquí en este verso. En primer lugar, vestidos de ropas blancas. Ya sabemos que con nuestros propios méritos no logramos esa blancura. Es el Señor Jesús el que nos ha limpiado de todo pecado. A los que venciere, dice que les dará las vestiduras blancas, es decir, el mismo Señor Jesús nos exculpará de todo pecado, nos declarará justos una vez más, y estaremos bajo su justificación, su santificación, seremos vestidos de esta ropa blanca. Pero las ropas blancas no solamente están hablando de limpieza y de pureza, sino que en el contexto en el que se usaba en ese tiempo también simbolizaba otras cosas. Era el vestido por excelencia para ir a las bodas. Cuando había una festividad, unas bodas, se vestían de ropas blancas. Es símbolo de alegría, de festividad. Y también cuando había triunfos, juegos deportivos, y los vencedores recibían el premio con vestiduras blancas. Era el vencedor, era el distintivo de ellos. Podemos usar cualquiera de estas figuras para vernos ahí en el cielo con vestiduras blancas que el mismo Señor Jesús nos va a dar. La primera promesa. La segunda promesa: no serán borrados sus nombres del libro de la vida.
Claro, porque no se dejaron morir. Porque reafirmaron las obras para no morir. Y están vivos. Y si están vivos, están en el libro de la vida. Y una promesa que el Señor Jesús hizo en los evangelios, en Mateo, dice: a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y esa es la promesa que Él cumple aquí, a los vencedores. Cristo nos confesará delante de su Padre: he aquí un vencedor, he aquí uno que no se contaminó, que guardó sus vestiduras blancas para mí, que me honró. Si amamos a Jesús, si amamos a Él y lo que Él ha hecho por nosotros, estaremos dispuestos a mantenerlos puros, blancos, sin contaminación, sin pecado. Y el último verso, la recomendación final: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje de Dios para ti en esta mañana, para pensarlo, para meditarlo, para ponerlo por obra. Dios nos bendiga con esta palabra. Dios nos ayude a mantenernos firmes, sin contaminación del mundo, a mantenernos puros y sobre todo a no dejar que las cosas mueran, ni la oración, ni el estudio de la palabra, ni la asistencia a la iglesia, ni la participación aquí, ni el buscar nuestra propia voluntad, sino la del Señor. Reafirmemos esas cosas, no dejemos que muramos. Que si el Señor Jesús viniese aquí a evaluarnos, ¿qué nos diría? ¿También nos diría que tenemos nombre, que vivimos pero que estamos muertos? No, eso es lo que no queremos. Que nos diga: tú vives, tú también vives. Oramos.